Recién Walter hablaba de la actividad intensa que tuvo ayer miércoles, porque los medios no el super miércoles en el Congreso. Bueno, y en senadores se sancionó, media sanción, de esta ley, que es la reforma al Código Civil. Pero hubo un artículo que todavía se sigue debatiendo aún hoy después de esa media sanción, que es el famoso artículo 19, ¿no, Miguel? Claro. Miguel Ángel Pichetto es el presidente de la bancada oficialista, y es de técnica legislativa que los distintos bloques expongan y el último en exponer sea el bloque oficialista representado por su presidente de bloque. Y así se hizo para fundamentar el por qué había que votar positivamente las reformas del Código Civil. Pero hubo una sorpresa. Miguel Pichetto, en su alocución, en alguna parte dijo que él votaba estas reformas por disciplina partidaria, porque no estaba del todo de acuerdo con algunas modificaciones que se habían hecho al Código Civil. Y después, en off, particularizó sobre cuáles son las objeciones que realiza. En principio, en general se opone, pues dice, está hecho por civilistas, que tienen al Estado como un sujeto más, como un sujeto particular más. Igualan al Estado al individuo común. Y después el artículo 19 que mencionaba Carlos, que ya los mencionamos en una editorial anterior que iba a traer discusión, y es acerca de cuál es el origen de la vida. ¿Cuál es el origen de la vida para el Código Civil argentino? Y sobre esto hubo una discusión muy fuerte, pero por recomendación de algunos bloques y fundamentalmente de la senadora Puntana Negre de Alonso, se modificó lo que se había acordado y se dice que la vida comienza cuando comienza la gestación, la unión del óvulo con el espermatozoide. No cuando está implantado en el seno materno, que es como decía este artículo en el Código Civil de 1871, inspirado por Vélez Arfiel. ¿Esto qué es lo que provoca técnicamente? El dejar de lado la posibilidad de la fertilización asistida. Porque si cuando el óvulo se une al espermatozoide se une al óvulo, comienza la vida, el tema es qué hacemos con esos embriones fecundados que no son implantados. Si hay vida en estos embriones, si se considera persona humana a esta fecundación. Y en realidad esta discusión, que es una discusión científica, que es una discusión, si se quiere, también con algún aspecto que hace a la bioética, se ha transformado en otro tipo de discusión, en una discusión ideológica teológica, que nos lleva por senderos en las cuales las posiciones son irreductibles. Las posiciones son irreductibles, no se acercan. Y de lo que se trata es, en principio, de quienes discuten estos temas, tengan principios básicos acordados respecto de la cuestión científica. ¿Y qué queremos decir con esto? Algunas nociones muy generales. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, inmediatamente a las 4 horas de unido el espermatozoide con el óvulo, sea por un acto sexual o hecho fertilización in vitro, digamos en el laboratorio, inmediatamente se comienzan a las 4 horas a producir cambios sustanciales en esta unión, en esta nueva célula, que no es el espermatozoide y no es el óvulo, es una nueva célula. Inmediatamente pierde la membrana uno de ellos, se fusionan, comienzan procesos químicos
cambios en las consistencias de las proteínas de uno y del otro, y a las 18 horas tenemos un nuevo ADN. ¿Qué significa un nuevo ADN? Es el sello personal, insustituible, incomparable de esa futura persona. Ese ADN creado a las 18 horas va a ser el que lo va a acompañar toda la vida y lo va a distinguir del resto de los mortales. Y fundamentalmente, el día de mañana, si se quiere hacer un estudio sobre ese cuerpo, va a seguir teniendo ese mismo ADN que creó a las 18 horas de la gestación. A las 22 horas se divide esa célula. Al segundo día se transforma en 4 células, al tercer día en 8, 10 o 15, según la característica de esa fecundación. Y a los 3 meses tenemos un embrión ya con distintos tejidos que van a ser los que van a dar las uñas, el pelo, que va a ser uno distinto al resto, que va a ser particular, va a engendrarse, ya va a tener conformado lo que va a ser el tubo neural, va a estar conformada lo que van a ser su aparato digestivo, su corazón. A partir del tercer mes, el embrión pasa a ser un feto. Y así sigue la evolución hasta el nacimiento. ¿Cuándo adquiere los derechos como persona? Cuando nace. Cuando nace y nace vivo. Aunque dure un minuto su vida. Ahí adquiere los derechos como persona. Pero ser humano se lo considera desde cuando comenzó según el Código Civil reformado, desde cuando se unió el óvulo con el espermatozoide. Discusiones que tendrían que tener este tono técnico, académico, igualar opiniones respecto a la cuestión técnica y académica. Y después, la sociedad, nuestros representantes, pueden decidir que la vida comienza a una determinada etapa, pero lo que no se puede negar, que desde el comienzo hay vida. ¿Cómo se lo llama a esto nuevo que comienza a vivir? En Uruguay le dicen proembrión, para no comprometerse con el tema embrión. Y entonces sacaron una legislación en la que se puede hacer la fertilización asistida. Después de determinado momento se llama embrión, después de implantado y demás. Pero antes se llama proembrión, o sea, la sociedad uruguaya, sus representantes consideran a partir de cuándo lo van a llamar persona humana. Pero nadie puede negar que hay vida desde el primer segundo en el cual se une el óvulo con el espermatozoide. Saldada esta discusión, la sociedad a través de sus representantes tendrá que dar esta visión o este veredicto según su cultura. Francisco decía unos días en un reportaje que salió y se conoció por medio de Pino Solanas acerca de cuál era la misión del hombre, transformar la incultura en cultura, la incultura en cultura, a través del trabajo, a través de la ciencia, a través del arte. Por ejemplo, un pedazo, una tela se puede transformar en un óleo magnífico, admirado como la Gioconda. Esto es el arte, transformó la incultura en cultura. A través del trabajo se han hecho los mejores caminos, los mejores puentes. Y a través de la ciencia, de la tecnología, usted no está viendo en este momento. Y seguramente puede estar grabando y después verlo dentro de unos días. Pero ¿qué dice también Francisco? Que el hombre comete un grave pecado, un grave error, que es apropiarse de la cultura. Y cuando se apropia de la cultura, comete nuevamente un error y se transforma en incultura. Por ejemplo, y da el caso, el tema de las manipulaciones, el uso de las personas.
el buscar minerales a través del fracking, dice, también criticaba el fracking, que es la molienda de las piedras y la contaminación de las capas acuíferas. Dice, nuevamente el hombre, esa cultura que adaptó, que con esfuerzo, que con inteligencia, con trabajo, la transformó en cultura, puede transformarla en incultura. Y el ejemplo más drástico es el enriquecimiento de uranio. El enriquecimiento de uranio puede servir para los mejores diagnósticos de más avanzada medicina, de la más avanzada medicina. Si se enriquece un poco más, puede ser la bomba atómica, significa la destrucción. La incultura. Por eso, quizás esta editorial algo desordenada, lo que quiere dejar es este mensaje para los legisladores: que no se transforme en incultura el avance de la ciencia.